tardes. Muy buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bueno, bien. Bueno, te encontramos a ti conectada, la participante Marilyn Reyes. Pues no, por acá no hay nadie presente en el aula. Bien, vamos a dar inicio a la primera unidad de lo que se refiere al derecho de las obligaciones en su segunda parte. Ya lo que es la primera parte, pues lo vieron ustedes en el trimestre anterior. Bueno, de recuerde, a lo mejor yo te di la primera parte, lo que era la teoría general de las obligaciones con la responsabilidad civil, las fuentes y los efectos de las obligaciones. Ahora vamos a entrar precisamente en esta segunda parte con el estudio ya propiamente dicho de las fuentes de las obligaciones, primeramente la fuente contractual, que es el contrato por excelencia, luego las fuentes extracontractuales, sobre todo lo que es el hecho ilícito y las demás fuentes extracontractuales, para al final terminar ya con la extinción de las obligaciones y la recapitulación de las figuras que protegen el derecho de crédito, sobre todo lo que es la acción de simulación y la acción eh, pauliana. Bueno, previamente, pues, en su plataforma tienen la planificación y las fechas en las cuales a partir de hoy comienza ya la primera evaluación en la cual la plataforma se abre hasta el día 12. Claro, la actividad está colocada desde prácticamente la semana antepasada, pero ya tenemos ya como fecha tope el día 12 de marzo, de febrero, en la cual pues se debe presentar la primera evaluación relacionada con el contrato. Ella es un ensayo, están las normas claras, 10 páginas, deben cumplir las normas APA cuando se realicen todo este tipo de actividades, porque ya tienen que ir manejando las normas APA, porque estas son las normas que se van a utilizar cuando estén ustedes en la realización de su trabajo de final de carrera, que es requisito indispensable para obtener el título de abogado. Entonces vayan empezando a utilizarlas desde este momento con estas actividades a los fines de tener ustedes en, en la destreza en el manejo de estas normas. Igualmente también está el tema del informe, pero el informe ya lo haremos en la segunda oportunidad. La fecha de la presentación de la evaluación, pues ahí están establecidas en su plataforma. Por favor, aquí voy a hacer algo, vamos a decir, exigente, porque el conocimiento, bueno, uno va aportando los conceptos y las ideas en la medida en que va teniendo los conocimientos. Pero en cuanto al cumplimiento, vamos a tratar de ser responsables, porque no quiero que a final de trimestre entonces vengamos con, pues, que a una apertura de plataforma para meter la actividad y andar las cosas como a las carreras. Y esto sí es como una anécdota personal, que se lo digo a los estudiantes. Así como se es como estudiante, se es como abogado. Y si un estudiante no está pendiente de sus plataformas, en las actividades, ¿cómo será cuando vaya a ver un expediente? Que tiene que estar en constante revisión para saber qué es lo que está ocurriendo en el expediente, qué hace una parte y qué hace la otra. Bueno, si como estudiantes estamos pendientes de la plataforma, pues cuando seamos como abogados y tengamos los casos, pues los expedientes lo vamos a llevar al día y no vamos a tener inconvenientes con los clientes, claro, a menos que la causa de verdad, las pruebas no convencieron al juez y bueno, y el resultado no fue esperado. Pero si se hizo el proceso como tal, el abogado cumplió su trabajo. Ahora el resultado va a depender también de lo que la parte aporte, porque el abogado no puede falsificar las pruebas. Las pruebas las produce ese cliente con declaraciones, con los documentos, con todo lo que ustedes a lo largo de la
de la carrera van a aprender en el lapso probatorio cómo es que se produce este tipo de situación. Bien, ahora entrando en materia, comenzamos con el primer tema, que es el negocio jurídico y dentro del negocio jurídico el contrato. Veremos, y esto es más que todo opinión de la doctrina, pues generalmente las personas, cuando buscan intereses económicos, por lo general tienen que realizar determinados convenios y determinados acuerdos. Pero esos convenios y acuerdos que realizan las personas tienen que tener un efecto y una consecuencia jurídica. Porque de repente, sí, y hoy en día lo estamos viendo mucho con esta necesidad de dinero. Lo que sucede es que cuando se va a obtener beneficios económicos, producto de tener una ganancia económica, pues ellos tienen que seguir un camino y un contenido de orden legal. Por ello es que mayormente la doctrina, y así lo explican los autores, mayormente dentro del negocio jurídico, esa manifestación de voluntad para que las partes lleven a cabo ese tipo de negociación, pues mayormente puede ser de un solo lado, que esos son, pues, cuando se dan las cosas sin recibir nada a cambio o cuando se busca la contraprestación. Y ahí es donde estamos hablando del negocio bilateral y dentro del negocio bilateral es donde vamos a ubicar a la figura del contrato. Porque para que el contrato como figura del negocio jurídico tiene que producirse por lo mínimo dos personas. Y a partir de esas dos personas se van a producir esas consecuencias bilaterales que tienen todo negocio desde el punto de vista del deber ser. Por ello, el contrato generalmente se ubica dentro de la figura de los negocios jurídicos de efectos bilaterales, porque intervienen A y B. A que da o hace una prestación para que B responda por ese dar y por ese hacer de la obligación. Vámonos a uno de los negocios jurídicos más típicos y que lo vivimos en nuestra experiencia profesional, como lo es la venta. En la venta, uno tiene un fin económico, que es tener o recibir una cantidad de dinero. Y el otro también va a tener un fin económico, como lo es incrementar su patrimonio. Entonces, dentro del A y dentro del B, ambos tienen un fin económico y por lo tanto ellos van a crear lo que se llama normas, reglas, ¿para qué? Para que su negocio, su actividad se lleve a cabo de la manera más beneficiosa posible. Por ello, el contrato y el acto colectivo, pero mayormente el contrato, se produce o es derivado de un negocio jurídico de carácter bilateral. Por ello, al irnos a la definición del contrato, bueno, tenemos que partir incluso desde la doctrina italiana y la doctrina francesa, que tanto la una como la otra, en especial la doctrina italiana con el Código Civil italiano, ya al contrato lo marca como una convención para reglar, modificar y extinguir vínculos jurídicos. Y esos vínculos jurídicos van a depender precisamente de ese fin económico que por lo general que persigue las partes por ello. Por eso es que cuando nos vamos a nuestra ley positiva, el Código Civil en el artículo 1133, que prácticamente es copia similar de las legislaciones italianas y francesas, tenemos que al contrato como la convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir entre ellas
un vínculo jurídico. ¿Y por qué un vínculo jurídico? Porque el contrato es una fuente de obligación y al generar una fuente de obligación, ella va a generar un nexo, una relación, un vínculo de esas dos o más personas. Se habla de que puede ser plural, porque naturalmente puede ser que ese negocio sea realizado por un sujeto activo plural y un sujeto pasivo plural, que es más que todo cuando lo hacen las personas jurídicas. Las personas jurídicas mayormente, ellas tienen su representante, pero las personas jurídicas por lo general son una pluralidad de personas que dado a un fin económico constituyen una nueva persona que va a ser la empresa y esa empresa es la que les va a brindar ese beneficio económico. Entonces, a partir de la norma del 1133, tenemos que partir que el contrato proviene de un negocio jurídico. Que ese negocio jurídico tiene un carácter bilateral porque se hace a partir de dos personas y que a partir de esas dos personas se crea una convención. Esa convención van a ser unas reglas que naturalmente van a generar constituir negocios, modificarlos, extinguirlos, transmitirlos, porque incluso dentro de los mismos contratos se pueden dar sesiones hacia otras personas. Por lo menos la venta, hay momentos que se puede ceder. Cuando se está incluso dentro de los procesos, los derechos también se pueden ceder. Entonces, eso es una forma en la cual se transmite esa convención hacia otras personas para que a cambio de un pago, pues puedan llevar a cabo ese fin económico por la cual persigue generalmente el contrato. De allí tenemos que la definición legal, pues prácticamente la tenemos en el artículo 1133. El 1133 del Código Civil, pues nos tipifica lo que ya hemos repetido anteriormente, ese carácter de negocio jurídico bilateral, esos elementos por el cual se constituye esa relación jurídica, transmitir, modificar, extinguir la relación jurídica entre las partes, y no solo esa relación jurídica se constituye para derechos de crédito, sino también para los derechos reales. ¿Ve? En los derechos reales tocamos en el contrato de venta, pero vámonos a un derecho de crédito, el préstamo. El típico contrato de préstamo en la cual constituye el derecho de crédito por excelencia, igualito se opera toda esta figura. ¿Por qué? Porque la obligación, y más que todo el contrato, puede abarcar el aspecto personal del crédito, pero también genera derechos reales. Así tenemos en el caso de la venta, así tenemos en el caso cuando se constituye una garantía como la hipoteca, que va a generar derechos reales sobre bienes que forman parte dentro de ese patrimonio que es de interés para quienes celebran ese negocio jurídico. Entonces, la definición del 1133, pues, además de ser una fuente de obligación, también puede a futuro generar derechos reales, porque siempre dentro de la figura de los negocios y de la actividad económica, pues el ser humano lo que busca es tener seguridad y sobre todo tener ese sentido de pertenencia, bien sea hacia una obligación o bien sea hacia un derecho real. Y en eso es donde nosotros los abogados pues tenemos que tener la suficiente preparación para que nuestras orientaciones, en nuestras asesorías, sobre todo cuando las personas están en ese interés de incrementar los patrimonios, aunque, bueno, muy lentamente hoy en día en Venezuela, porque no tenemos, como se dice, una economía donde verdaderamente las ganancias se produzcan de la noche a la mañana, pero sí todavía se puede pensar en hacer un negocio, todavía se puede generar contratos y de esa manera pues, obtener los beneficios que todo ser humano por naturaleza quiere.
Vamos ahora con la llamada libertad contractual o autonomía de la voluntad. Bueno, aquí precisamente es el elemento, hay como, vamos a ver si los participantes pues tratan de no generar tanto eco para poder que la, ajá, tanto eco, porque si no entonces como que las voces nos mezclamos y no hay, como se dice, la claridad cuando ustedes pues van a escuchar. No, profe, Bueno, bueno, la libertad contractual o la autonomía de la voluntad, en la cual es uno de los principios en que se maneja el contrato desde el punto de vista de la eficacia y de la realidad del mismo. Generalmente, cuando se llevan a cabo los contratos y dentro de la fuente de la obligación, que es el mismo, tenemos una particularidad que esa es una relación privada. Naturalmente, los contratos, pues, los hacen son las personas, llámese persona natural o llámese persona jurídica. Y la ley ha sido muy expresa cuando por disposiciones del propio Código Civil establece que el contrato es ley entre las partes. Entonces, primeramente las partes, ellas llevan a cabo sus negocios, llevan a cabo esos acuerdos por el cual celebran o realizan los contratos. De allí es que la norma legal pasaría a ser un elemento supletorio. Venga, Paula, vamos. Para que las convenciones, para que los acuerdos en que se crean, en que se modifican, en que se constituyen esos vínculos jurídicos, pues se hagan prácticamente de mutuo acuerdo entre las partes. Ese sería el principio general y por lo general, en un primer momento, las normas se llevan en ese sentido. Porque generalmente las partes cuando llevan a cabo un negocio, pues lo que quieren es sencillamente realizarlo, efectuarlo. Y naturalmente, pues, como se dice, el negocio va a depender de acuerdo a la voluntad de las partes. Y esta es la autonomía de la voluntad. Ahora, así como ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede y por el cual la norma del 1159, aunque todavía tenemos que es una norma vigente, es una norma que tiende, como se dice, a tener su limitación también? Y más que todo, en los actuales momentos, con esta intervención del Estado en algunos negocios y en algunos convenciones de derecho que tradicionalmente estaba el derecho privado, el derecho público muy poco intervenía, pero producto del Estado social de derecho y justicia que tenemos en la actualidad, pues estas normas del Código Civil están siendo muy limitadas. La norma en 1159, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, no pueden revocarse, sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas por la misma ley. Entonces, eso significa que precisamente la autonomía de la voluntad va a tener unas limitaciones. La libertad contractual en el derecho venezolano no es una libertad contractual absoluta, como todo el ejercicio de los derechos. Aquí tenemos que desde la propia Constitución y el ordenamiento jurídico positivo establecen las limitaciones hacia esa libertad contractual. Primero la tenemos en el Código Civil, en la cual el propio artículo 6 nos establece que no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes cuya observancia esté interesado el orden público y las buenas costumbres. Es decir, todas aquellas convenciones o aquellas reglas en las cuales apende el orden público y las buenas costumbres, si se colocan dentro de los contratos, esas disposiciones prácticamente van a quedar. Y eso se pide ante un tribunal y el tribunal
la va a declarar con lugar. Pero es que ya no tenemos solamente las disposiciones del Código Civil, sino la propia Constitución y en la última reforma de 1999, con el sentido de Estado Social Democrático, de Derecho y Justicia, prácticamente nos está limitando también el principio de la autonomía, de la libertad de los contratos, porque el solo hecho del artículo 2 y el artículo 3 cuando nos dice Venezuela se constituye en un Estado democrático de derecho y de justicia, que pone como valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actividad la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es decir, un contrato no se puede hacer quebrantando estos principios. Si dentro de un contrato empezamos a quebrantar estos principios, por lo menos cobros usureros, ya podemos hacer los cobros en divisas porque tenemos una autorización de una normativa de carácter administrativo. Sin embargo, tenemos que estar muy claros. Si el problema político en Venezuela no se soluciona, pues va a llegar el momento en que eso puede traer controversia, sobre todo a los efectos de del bloque de constitucionalidad, porque el bloque de constitucionalidad nos establece en este artículo 2 que tiene que prevalecer la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos. Y si vemos las normas constitucionales, todavía la norma constitucional no nos indica que la divisa a manejar es el dólar. Lo que sucede es que le tocó hacer al gobierno para poder tratar de medio darle desahogo, respiro a la economía, pues le tocó que dictar normas, sobre todo a nivel de providencias y de actos administrativos, con el fin de poder utilizar el dólar como moneda de pago, para que incluso la actividad bancaria pudiera funcionar por lo menos a un nivel aceptable, también a un modo en el cual se pudiera conseguir los bienes y servicios, sobre todo lo que son los productos de alimentos, las medicinas, poder movilizarse el transporte, es decir, le tocó que eso a la larga tiene que llevar a una reforma constitucional, porque aquí no se puede verdaderamente seguir restringiendo la libertad contractual, pasando a la población momentos de escasez, momentos de desesperanza y momentos en los cuales, pues, como ocurrió sobre todo a partir del año 2014, 2015, póngale hasta el 2018, 2019, en una situación en la cual todavía el desabastecimiento era notorio y público en los establecimientos comerciales aquí en Venezuela. Si nos vamos al artículo 3, bueno, más todavía tenemos principios que hasta cierto modo limitan la libertad contractual. Cuando tenemos, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a la dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción y prosperidad del bienestar del pueblo, la garantía, el cumplimiento de los principios, derechos, deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los fines fundamentales para alcanzar estos fines. Pero ya por lo menos eso de la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Pero hasta cierto punto, si eso no se pone en reglas claras, se pueden producir problemas, por lo menos que ha sucedido muchas veces con la libertad contractual, sobre todo en las negociaciones, más que todo de relaciones laborales, en los contratos de trabajo, en los contratos de arrendamiento, porque precisamente es el cobro ya en bolívares, la gente no quiere arrendar en bolívares. Entonces, el cobro en divisas, pero tenemos que hay que haber una voluntad política para que tengan las normas que permitan el uso de la divisa y de esa manera la libertad contractual no estar afectando los derechos humanos y sobre todo no atentar contra la sociedad justa, que es lo que por lo general persigue la norma constitucional. Y más aún, si nos vamos al artículo 7, cuando tenemos la Constitución es la norma suprema y el fundamento jurídico, todos los
órganos del poder Algo público pasa porque las llamadas de todo. tienen que estar sujetos a esta Constitución. No Entonces, se hace. si nos vamos, tienes mucho eco, mija. Si nos vamos, Profesora de Génesis. No, pero ya se va. si nos vamos, si nos vamos, aquí, Yo por allá, pero aquí. la Constitución está por encima de la ley. Si nos vamos a la pirámide kerseniana, pues tenemos que ver que si la Constitución, la norma suprema, y nos impone estos límites, pues la libertad contractual no puede darse de una manera absoluta, sino va a tener sus limitaciones, y así ha sido que desde 1999 para acá ha habido determinados contratos donde se le ha creado limitado. Una de ellas, por lo menos, con el surgimiento de la ley de 20 parcelas. En la ley de 20 parcelas, por lo menos en los contratos de 20 parcelas, hay muchas limitaciones con la libertad contractual. En el caso de los arrendamientos de inmuebles de uso de vivienda, esa tenemos en la típica ley donde prácticamente se derogó la libertad contractual. Ahora el contrato tiene que ser realizado de acuerdo a la normativa de la ley y a las disposiciones de SUNAT. Bueno, con el solo hecho que prácticamente los documentos, los contratos notariados, si no tienen la aprobación de SUNAVI, no se pueden notariar directamente. Y eso ha conllevado a que las partes hagan los llamados documentos privados. Y así sucesivamente. Es decir, que esa libertad contractual en ese... Ya está muy limitada. Desde que hubo la reforma de 1999, la libertad contractual se ha limitado demasiado. Primero por las disposiciones constitucionales y la normativa que ha surgido en materia de en materia de tierras urbanas, en materia de arrendamiento, en materia incluso hasta de las mismas disposiciones para la constitución de sociedades, llámese sociedades civiles. Bueno, ahora las limitaciones de esta nueva ley que se está tocando con las vigilancias de la ONG, porque las ONG generalmente son fundaciones, son sociedades civiles, esas son las llamadas ONG. Entonces, si va a venir una ley donde las van a estar vigilando cómo se contratan los ingresos, destino de los ingresos, la actividad social que realizan, porque es una actividad social, no lo que muchas veces piensan, que es que se van a dedicar a hacer actividad subversiva, ¿no? Sino sencillamente tiene que ser una actividad social, pero una actividad social encaminada a la atención del ciudadano, no a hacer otras cosas. Entonces, todo este tipo de leyes que surgen, pues eso va poco a poco ir limitando la libertad contractual. Entonces, ya no es la norma del Código Civil, sino son normas que la Constitución ha establecido y que las asambleas nacionales, sobre todo, bueno, la que tuvo 2015, 2000, pues esa casi no legisló, pero la de ahorita está con unas legislaciones, con unas leyes que verdaderamente pues hay que mirarlas porque hasta cierto modo está atentando demasiado contra la libertad contractual, que ha sido un principio del derecho contractual sencillamente por décadas y a nivel del mundo occidental por siglos. Bueno, entre los presupuestos, los contratos, pues son los elementos que generalmente los contratos tienen. Primero, los contratos, todos por general, sea contratos nominados, solidarios, todo lo que tenga que ver con bilaterales y eso. Uno de los elementos típicos del contrato son las partes. Y las partes deben tener capacidad. De aquí nos remontamos a las personas donde se indicaba que la persona para ser sujeto de derecho, para tener personalidad jurídica, tiene que tener capacidad. Y precisamente ahí tenemos las dos normas, tanto la del 1159 y la del 1166, en donde verdaderamente pues nos indica que las partes pues son mayores de edad y que tienen capacidad. Poder de disposición, sí, cuando se realizan todos los convenios, todas esas negociaciones en materia contractual, pues tiene que sentir una disposición de las partes en la finalidad de que realicen el contrato y por consiguiente, con sus efectos, no resulte ineficaz. De aquí que veamos lo que son los elementos del contrato, tanto los elementos de existencia como los elementos de validez.
Estos elementos son elementos que están establecidos en la ley. La falta de uno de estos elementos, sea lo que establece el 1141 o el 1142, da lugar a que se aplique dentro de las teorías de las nulidades la nulidad del contrato. Los primeros de existencia tienen las partes que haber consentimiento, que sería el acuerdo cuando ese vínculo se pone en sintonía, tanto el uno como el otro. Tiene que existir un objeto que es la materia del contrato, sobre qué va a basar ese negocio. Una venta de determinado bien, se arrienda un determinado inmueble, etcétera. Y tiene que haber una causa, una razón por la cual la ley lo permite para la realización de ese negocio. Y lo de validez son aquellos en el fondo de la realización del contrato. Y ello tiene que ver primero con la incapacidad de las partes. Y la incapacidad de las partes es cuando dentro de la capacidad de goce o la capacidad de ejercicio no se cumple con lo establecido en la ley. Y cuando ese consentimiento está alterado por elementos de dolo, error y violencia. Cuando ese consentimiento es alterado por estos tres elementos que le estoy indicando y como la propia norma del Código de Civil lo establece a partir del 1143, ese contrato se anula y esa nulidad es una nulidad absoluta. También están otros elementos, como lo son el elemento objetivo y el elemento subjetivo, que están incluidos dentro del elemento de la validez y dentro del elemento de la sustancia. Por lo menos en la parte objetiva, las partes que tienen que tener capacidad y la capacidad es sencillamente la personalidad jurídica, en la cual constituyen el sujeto de derecho. Y el elemento subjetivo tienen que haber consentimiento de las partes, la causa, es decir, lo que le permite que la negociación que se haga tenga que estar establecida con la ley, y el objeto, el bien sobre el cual va a recaer el contrato. Bien, y en cuanto a los efectos, bueno, los contratos precisamente, por ser ley entre las partes, tienen fuerza obligatoria de cumplimiento. Y eso, pues como fuente de la obligación, pues igualito tienen que cumplirse. Por eso, aquí tenemos, y me permito leerlo, en 1160, los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso y la ley. Es decir, cuando se celebra un contrato, este tiene que cumplirse. Y ello prácticamente más muy vinculado con la norma del cumplimiento de las obligaciones del 1264. La obligación debe cumplirse tal cual como ha sido contraída, y como el contrato es una fuente de obligación, pues igualmente las obligaciones que genera ese contrato se tienen que cumplir. Por ello, cuando no se cumple el contrato, se actúa ante las acciones legales de el cumplimiento y la resolución del mismo. También tenemos que los contratos pues tienen también un principio de efecto relativo, que el 1166 lo establece. Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos con la ley. Bueno, mayormente la relatividad es que los contratos van a tener efectos entre quien los contrataron, entre A y entre B. No perjudica a terceras personas, pero de repente puede presentarse situaciones y para ello se tiene que interponer la acción judicial respectiva donde pueda afectar un derecho de tercero. Y de allí es donde pues ese tercero, para ejercer ese derecho, pues tendría que ejercer la acción judicial respectiva. También se pueden establecer estipulaciones a favor de terceros, como lo indica aquí en la lámina, especialmente desde el momento en que el contrato nace, no es el momento en que lo estipulan, sino desde que se nace el contrato. Y también, sobre todo a nivel de la figura del derecho y crédito, pues se puede dar una estipulación a favor de terceros, más que todo, pues cuando existe la responsabilidad solidaria, en el caso que se constituye una garantía, llámese fianza o llámese responsabilidad solidaria, sobre todo la fianza, que Profesora, precisamente en caso de no ser cumplido por la parte debida, en este caso deudor, pues ese tercero fiador
respondería por esa obligación. Y en cuanto a la promesa del otro, pues tenemos que bien sea la parte o bien sea el tercero dentro de la obligación y en virtud de la cual el poder comprometido en la misma hace que el tercero de una obligación realice un determinado hecho. Esto es más que todo surge o es muy relativo cuando se forma dentro de los contratos, más que todo en el préstamo, la garantía de la fianza, en la cual puede surgir que otra persona, generalmente un tercero, cumpla con la obligación o en las llamadas obligaciones solidarias cuando existen pluralidad, bien sea de acreedor o bien sea de deudor. Ahí es donde puede generarse la promesa del otro. Pero mayormente en los contratos, pues los efectos que más se producen son a nivel de que entre las partes el contrato es obligatorio y generalmente las partes tienen que ser las que ejecuten el contrato que allí hayan suscrito. Es decir, no se puede permitir que otra tercera persona intervenga a menos que allí se haya establecido que participe esta tercera persona, como en el caso de la fianza, cuando el préstamo se garantiza confianza, porque el contrato es el préstamo, la fianza es una garantía para que ese contrato se cumpla. Claro, hoy en día, pues las fianzas prácticamente se utilizan muy poco. Y si todavía se dice que pueden venir por ahí para marzo, abril de este año, hay unas disposiciones administrativas donde se van a permitir los préstamos en dólares, pues el préstamo va a seguir lo mismo. Se va a seguir utilizando la normativa del Código Civil, pero naturalmente pues van a actuar sobre garantías reales. Garantías reales. Y esas pues mayormente son las hipotecas, que es la que por lo menos garantiza que el cumplimiento se realice. Pero en un tiempo, y como todavía también tenemos un Código Civil que no ha sido reformado desde 1982, es decir, la última reforma se hizo hace 40 años, pues todavía tenemos una norma cuando aquí nuestra moneda era fuerte, era una moneda estable, una moneda en la cual pues de verdad la figura del fiador de este tercero pues podía participar dentro de los contratos y el contrato en el cual se participa es en el contrato de préstamo. También en el arrendamiento tiene la figura de la fianza, sobre todo en el caso del comercio se puede utilizar la figura de la fianza, pero ya esta figura, a menos que venga verdaderamente la reforma donde ya se establezca la divisa como moneda de uso obligatorio desde el punto de vista legal, claro, ya es obligatoria, pero no la tenemos todavía legalmente, sino en ciertas disposiciones administrativas, donde se está permitiendo ya que los negocios se hagan en divisas, los pagos se hagan en divisas, los contratos se hagan en divisas, y entre esos pues están las ventas y los arrendamientos, que ahora pues se hacen en divisas, se pueda utilizar la figura de un tercero, que es el de la fianza. Pero mientras esto pues no se reforme, mayormente el contrato a garantizarse será en base a una garantía real y no a una garantía personal o una estipulación en favor de un tercero que a la hora de la verdad pues no va a generar la seguridad jurídica que tienen que tener los contratos. Ajá, La dígame. letra de cambio, ¿las letras de cambio sí tienen alguna validez todavía o porque anteriormente utilizaban mucho eso? No, las letras de cambio todavía son legales. Las letras de cambio todavía son legales y sobre todo a nivel de los préstamos a interés, algunos se utiliza la garantía de la letra de cambio. Es más, para préstamos pequeños, pues mayormente se garantiza con la letra de cambio. El asunto está en que tenemos que las instituciones, en cuanto al derecho a crédito, pues seguimos manejando las mismas instituciones, las garantías reales, las garantías personales, los instrumentos cambiarios,
todo eso lo seguimos manejando. El asunto es, desde el punto de vista de la confiabilidad y de, bueno, de ahora, pues hacer ese tipo de contratos, sobre todo un préstamo, donde si usted presta, vamos a suponer, tantos dólares, eso tiene que hacerle su conversión a bolívares dentro del mismo documento. No quiere decir que es que vaya a desaparecer, no. La cantidad seguirá siendo dólares. ¿Ve? En el momento la firma se convierte en bolívares. Se puede garantizar por una letra de cambio. Pero ¿qué sucede? Que tiene que producirse normas siempre y cuando no altere la norma del artículo 6 del Código Civil, la norma de la Constitución, sobre todo el 2 y el 3, donde se establecen los principios del Estado Social de Derecho, en la cual tenemos que sentar precedente de que el bolívar sigue siendo una moneda débil, sigue siendo una moneda en la cual todos los días se devalúa por lo menos 10 hasta 20 céntimos diarios. Entonces, en el momento en el cual se lleve a cabo la ejecución de la obligación, pues ya la cantidad en bolívares ha aumentado. Sin embargo, la persona pues lo que espera es que si le prestó en dólares, pues se pague en dólares. ¿Ven? Así se garantice con la letra de cambio, se pague en dólares. Solamente a los efectos de la realización del documento, si tiene que ir a un procedimiento judicial, pues tener eso presente. Pero ya en la práctica tribunalicia, pues si el préstamo se hizo en dólares, el pago igualmente se va a hacer en dólares. Eso no va a alterar en ningún momento. Y se puede garantizar, sí, con letra de cambio, porque la letra de cambio no ha sido elevada. La letra de cambio sigue siendo válida y se hace de acuerdo a los requisitos del 415 del Código de Comercio. Ahí, así tenemos cómo se trabaja con la letra de cambio. Por supuesto, sigue siendo válida y muy interesante la pregunta porque hay mucha gente que piensa, no, que ahora los cheques no se utilizan, no es necesario que debar. No, eso todo el tiempo. No ha Y perdido validez. es más, uno por lo general, la cuenta en dólares es una cuenta corriente. A lo mejor ahorita no se utilizan porque las cantidades son pocas, pero en el momento en el cual ya de derecho se dolarice la economía en Venezuela, los bancos le emitirán sus chequeras y usted emitirá un cheque por las cantidades en dólares que necesite emitir y así sucesivamente. Porque todos estos instrumentos están vigentes. Letras de cambio, cheques, todo eso está vigente. Lo que sucede es que, bueno, primero, que las cantidades todavía en Venezuela en dólares en efectivo, pues se utiliza de vez en cuando. Y lo que mayormente se hace con la nueva implementación del Bolívar digital, pues es manejar las operaciones en bolívares a nivel de las tarjetas de débito, que es lo que mayormente se hace. Porque el Bolívar prácticamente se convirtió fue en una moneda electrónica en la realidad. Es muy poco la persona que carga 100 bolívares o 50 bolívares o eso, no. Se convirtió en una moneda electrónica. Solamente la utiliza el ciudadano siempre y cuando tenga bolívares en una cuenta, sea corriente o sea de ahorro. Y mayormente, pues, los empleados públicos que como les pagan en bolívares, pues, pueden tener bolívares a mano. Es más, a veces hay gente que le dice a uno que si uno carga bolívares y sencillamente solamente los bolívares es para determinados actos, que si pagar servicios, que si pagar cuando se hace mercado y esa cuestión, y eso porque se carga el plástico que es la tarjeta de débito. Pero cargar bolívares en efectivo ahorita es desconocido. Puede ser que aparezca, eso no lo sabemos. Lo que sí existe todavía es que las letras de cambio y los cheques siguen siendo vigentes y son mecanismos para garantizar, sobre todo con contratos de préstamo. El préstamo de interés que sí se puede garantizar por una letra de cambio, porque la letra de cambio sigue siendo vigente. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, todo claro. Profesora, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, entonces ya saben que tienen que esta semana presentar su primera evaluación y en el segundo encuentro pues estaremos ya con
las fuentes extracontractuales de las obligaciones, que son, más que todo, el hecho ilícito, que es la que más repercusión tiene. Las otras, uso en derecho, enriquecimiento sin causa y pago indebido, pues se toca nada más desde el punto de vista referencial.